Estaba bañando a mi hijo cuando mi tía me llamó. Lo siento mucho. Tenía que hacer lo correcto por los niños. Servicios de Protección de Menores estará ahí mañana por la mañana. Colgó antes de que pudiera decir nada. A la mañana siguiente, un investigador de Protección de Menores tocó a mi puerta con 2 oficiales de policía y una orden judicial. Recibimos un reporte de abuso físico y emocional. Necesitamos examinar a sus hijos y su casa. Registraron todo. Fotografiaron toda mi casa. Se llevaron a mi hijo Rowan, de 6 años, y a mi hija Sadie, de 9, a habitaciones separadas para interrogarlos. Rowan salió llorando. Sadie se veía asustada. Encontramos una marca en la espinilla de Sadie, dijo el investigador, y Rowan parece nervioso a su alrededor. Sadie juega fútbol. Se marca cada semana. No les importó. Vamos a retirar a los niños de inmediato por su seguridad. Irán a un hogar temporal de emergencia. No, traté de tomar la mano de Rowan. Señora, retroceda, o los oficiales la contendrán. Vi cómo metían a mis hijos en una camioneta de protección de menores. Rowan gritaba mi nombre. Sadie lloraba. El investigador me entregó unos papeles. No contacte a sus hijos. Investigaremos. Si las acusaciones son ciertas, podría enfrentar 20 años de cárcel. Su audiencia es en 5 días. Llamé al hogar temporal. Solo quiero hablar con ellos un minuto. Díganles que los amo. Sin contacto significa sin contacto. Violarlo podría resultar en cargos criminales. Colgó. Manejé hasta la guardería de Rowan para conseguir sus registros de asistencia, prueba de que había sido feliz ahí. La directora me detuvo en la puerta. Protección de Menores nos indicó que no habláramos con usted. Su tía ya recogió las pertenencias de Rowan. Le otorgaron la custodia temporal. ¿Temporal qué? La audiencia no es hasta dentro de 5 días. Colocación de emergencia con familiares. Es lo estándar. Lo siento, pero necesita irse. En casa, revisé mi sistema de seguridad. 6 meses de video. Cenas familiares normales, tareas, cuentos antes de dormir. Habían desaparecido. El disco duro no estaba. Los cables cortados. Mi tía Ranata tenía una llave. Había estado ahí. Llamé a la policía. Mi tía entró a robar y se llevó evidencia que prueba mi inocencia. Señora, su tía tiene la custodia temporal de sus hijos. Está legalmente autorizada a recoger sus pertenencias. Si cree que le robaron algo, puede levantar un reporte, pero tomará semanas investigarlo. No tengo semanas. Hable con su abogado. Llamé al defensor público asignado. Le expliqué el video borrado, las mentiras de Ranata, su obsesión con mis hijos. Señora, tengo 63 casos. Protección de Menores encontró moretones en ambos niños. Múltiples testigos apoyan las acusaciones de abuso. Su tía pasó un estudio de hogar en 48 horas. Eso no pasa a menos que ya hubiera empezado el proceso meses atrás. ¿Tiene pruebas de eso? No las tenía. Prepárese para perder la custodia. Pasé el día siguiente llamando a todos los que conocían a mi familia. El pediatra de Rowan, el entrenador de fútbol de Sadie, mis vecinos, la familia de mi difunto esposo. Cada llamada terminó igual. Nadie me creyó. Mi suegra me dijo que ya había hablado con Ranata y que tal vez yo necesitaba ayuda. Mi mejor amiga del trabajo dijo que no podía involucrarse porque tenía sus propios hijos en qué pensar. La directora de la escuela de Sadie dijo que el distrito había sido contactado y que no tenía permitido hablar de una alumna con una madre bajo investigación. 6 días antes, yo había estado en el comité de padres de esa mujer. Al cuarto día, usé mis ahorros para contratar a un investigador privado, con la esperanza de que encontrara pruebas, historiales de búsqueda, mensajes de texto, cualquier cosa que mostrara que Ranata había planeado esto. Me llamó esa misma tarde. Señora, no puedo tomar su caso. El abogado de su tía me contactó. Dijo que si interfiero con una investigación de protección de menores, podría perder mi licencia. Lo siento. Ese mismo día manejé hasta la calle de Ranata y me estacioné 3 casas más allá, con el motor apagado. Sadie pasó frente a la ventana de enfrente cargando una canasta de ropa, con una camisa que nunca le había visto. Puse la mano en la manija de la puerta. Me quedé sentada 40 minutos y nunca la abrí, porque sin contacto significa sin contacto. Y si salía de ese carro los perdería para siempre, en lugar de temporalmente. Manejé a casa. Eso fue lo peor que he hecho en mi vida. La audiencia fue a las 10 de la mañana. Me senté con mi defensor público. Ranata estaba sentada al otro lado de la sala, secándose los ojos. El juez Lockhart llamó a la trabajadora social, quien presentó las marcas, las visitas a urgencias, los reportes de maestros. Ranata testificó, llorando. Amo a esos niños como si fueran míos. Mi esposo y yo tenemos espacio para ellos. Merecen algo mejor. ¿Tiene evidencia que contradiga estas acusaciones?, me preguntó el juez. Antes de que mi abogado pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Brilla, la mejor amiga de mi difunto esposo, entró corriendo con una laptop. Su señoría, tengo pruebas de que ella no hizo esto. Había encontrado la laptop de Ranata en su casa. Un historial de búsqueda. Cómo ganar un caso de protección de menores. Cómo obtener la custodia de una sobrina nieta y un sobrino nieto. Señales de abuso infantil para reportar. Una carpeta con mensajes de texto falsos. Plantillas para fotos de moretones. Una línea de tiempo. Y videos, 11 en total, el más antiguo de marzo, de Ranata diciéndoles a Rowan y Sadie que su mamá ya no los quería. La sala quedó en silencio. ¿Fabricó estas acusaciones para obtener la custodia?, preguntó el juez. El rostro de Ranata se desmoronó. Nunca pude quedarme con uno.
sollozó. Me aman. Yo sería mejor madre. La sala explotó en jadeos de sorpresa desde la galería. Los alguaciles se acercaron a la mesa de Ranata, mientras su esposo permanecía congelado, con el rostro pálido, incapaz de procesar lo que ocurría. El juez levantó la mano pidiendo silencio, y luego le dijo que había usado un sistema creado para proteger a los niños como herramienta para robárselos. El juez ordenó a los alguaciles que la detuvieran por perjurio y presentación de reportes falsos. Se la llevaron llorando, todavía mi tía, la mujer que me había sostenido la mano en el funeral de mi esposo, ahora bajo custodia de 2 hombres uniformados. Tenía 61 años. Me quedé sentada sintiendo una extraña mezcla de alivio, incredulidad y furia al mismo tiempo. Pero el juez explicó que el protocolo de protección de menores todavía requería una reevaluación completa antes de poder restaurar la custodia. Programó una audiencia de seguimiento en 3 días. 3 días más en los que mis hijos pensarían que yo los había abandonado. Priya me explicó todo después. Había ido a casa de Ranata a dejar algunas cosas de mi esposo. Encontró la puerta sin seguro. Vio la laptop abierta en una carpeta llamada Plan de Custodia. Se había sentado en el piso de la cocina. Había visto 4 de los videos. Había vomitado en el fregadero. Y luego había manejado directo al juzgado. El juez otorgó visitas supervisadas a partir del día siguiente. 2 horas en un centro de protección de menores. Mi defensor público sugirió que contratara a un abogado privado ahora que el caso había cambiado tan drásticamente. Escribió 3 nombres en una tarjeta. Manejé directo al primero, Callum Wells, sin llamar antes. Escuchó, revisó la evidencia de Priya y las órdenes del juez, y tomó mi caso. Probar sus mentiras no es suficiente por sí solo, me dijo. Necesita demostrar que es una buena madre, no solo que ella es una mentirosa. Al tribunal ya le contaron una historia sobre quién es usted. Las historias no se borran, se reemplazan. Pasamos 2 horas armando una lista de testigos y documentación, fotos, boletas de calificaciones, expedientes médicos. A la mañana siguiente vi a mis hijos por primera vez en 5 días. Rowan corrió hacia mí sollozando. Sadie se quedó atrás, cautelosa, con los ojos rojos. Cuando la abracé, se puso rígida, y luego poco a poco se relajó. Rowan preguntó por qué la tía Ranata se los había llevado. Sadie preguntó por qué yo lo había permitido. Su pregunta me golpeó como un puñetazo. Le dije que había luchado tan fuerte como pude, que el juez le había creído a Ranata, que no tuve poder para detenerlo. Rowan preguntó por qué Ranata mentiría. Le dije que a veces los adultos toman decisiones terribles cuando desean desesperadamente algo que no pueden tener. Entonces Sadie me contó algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Durante esos 5 días, Ranata les había estado diciendo que yo ya no los quería, que ella podía darles cosas que yo no podía. Había preparado una habitación con 2 camas y una lámpara con forma de cohete, y no se veía nueva. Rowan dijo que Ranata le había dicho lo mismo. Entendí entonces que ella no solo le había mentido al tribunal, había trabajado para destruir la confianza de mis hijos en mí. Cuando terminó la visita, Rowan se aferró a mi camisa y gritó que no quería irse, y tuvieron que cargarlo mientras sollozaba. Sadie se quedó rígida y en silencio, cerrándose para protegerse. Me quedé sola después en esa habitación vacía, con la mano sobre la pequeña huella de una mano en el vidrio de la ventana, sin saber si era la de él. Le conté todo a Callum, incluyendo la lámpara de cohete. Dijo que eso probaba intención de una manera que un historial de búsqueda no podía. Presentó una solicitud de visitas ampliadas y una evaluación psicológica independiente. La trabajadora social original se me acercó después de la audiencia, visiblemente avergonzada, y se disculpó por el retiro, explicando que tenían que actuar ante reportes de abuso. Asentí porque no confiaba en mí misma para hablar sin gritar. Protección de Menores asignó entonces a un nuevo trabajador social, Nolan Ashford, cuyo tono era completamente distinto, respetuoso, ya revisando la evidencia de Priya y hablando con la oficina del juez. En mi entrevista de reevaluación, guié a Nolan por un día normal: desayuno, dejarlos en la escuela, práctica de fútbol, tareas, baño, cuentos para dormir. Le mostré un teléfono lleno de fotos de moretones de fútbol para explicar la marca de Sadie, y expliqué el nerviosismo de Rowan como ansiedad normal ante extraños, agravada por el trauma. Nolan recomendó ampliar las visitas a 4 horas diarias. El juez Lockhart lo aprobó y ordenó una evaluación independiente a cargo de Sloan Rake, una terapeuta especializada en alienación parental. Callum me dijo que fuera completamente honesta con ella, incluyendo mis días difíciles, porque admitir dificultades normales ayudaría más que fingir ser perfecta. Las visitas fueron cambiando poco a poco. En la segunda, Sadie caminó lentamente y se sentó a mi lado en el piso en vez de quedarse cerca de la puerta, y preguntó cuándo podría volver a casa y si el juez ya nos creía. Los brazos de Rowan seguían rodeando mi cintura, pero ya no gritaba. Jugamos cartas, y cuando Sadie ganó, su pequeña sonrisa se sintió como la victoria más grande que había tenido en semanas. En la siguiente visita, mencionó a Ranata directamente, preguntando por qué había mentido y si iría a la cárcel. Hablamos de cómo estar enferma no justifica la crueldad, pero ayuda a entenderla. Preguntó si nosotras también estábamos enfermas,
problemas, y le prometí que estábamos sanas y fuertes, y que nada de esto era culpa nuestra. El llanto de Rowan se hacía más corto cada vez que nos despedíamos. En mis sesiones con Sloan, hablé con honestidad sobre la muerte de mi difunto esposo 3 años atrás, las noches difíciles, mis errores. Le conté que Renata siempre había parecido cariñosa, cuidando a los niños, asistiendo a los partidos, lo que hacía la traición más impactante. Admití que le había dado una llave de mi casa durante las 2 semanas que se quedó conmigo después del funeral. Lo que me salvó hace 3 años, me di cuenta, es lo que me destruyó ahora. Sloan preguntó sobre la propia historia de Renata. Infertilidad en sus 30, un duelo privado que mi madre alguna vez me dijo que nunca mencionara. Sloan se reunió por separado con Rowan y Sadie. Esperé afuera durante 2 horas, sin poder preguntar qué se había dicho. Esa semana, un detective llamó sobre el robo de Renata y el hurto de mis videos de seguridad. Callum me instó a presentar cargos. Establecería premeditación. En conflicto, recordando a Renata enseñándome a manejar, sentada conmigo la noche que murió mi esposo. Aún así, di mi declaración. Los cables cortados, me dijo el detective extraoficialmente, importarían mucho ante un jurado. Desconectar es pánico. Cortar es una decisión. Reuní declaraciones de testigos. Becca, la directora de la guardería de Rowan, aceptó de inmediato, horrorizada de que Protección de Menores hubiera ido a recoger sus cosas. Dijo que en 2 años de recogerlo y dejarlo cada día, nunca había visto nada preocupante, que Rowan siempre corría emocionado hacia mí y hablaba de mí constantemente. Luego mencionó que cuando Renata fue a recoger sus pertenencias, había pedido su abrigo y botas de invierno en la segunda semana de mayo. Llevaba 1 año empacando, no un fin de semana. Owen, el entrenador de Sadie, confirmó que los moretones eran normales en una defensa central agresiva que ponía su cuerpo delante de cada disparo, que yo había asistido a cada práctica y partido, y que Sadie hablaba de mí constantemente. También admitió, sintiéndose mal por ello, que en abril le había dado a un familiar el horario de práctica de Sadie, sin hacer preguntas, porque no había tenido motivo para negarse. Mis vecinos ancianos vinieron a mi cocina esa misma semana, molestos de que sus declaraciones positivas sobre mí aparentemente habían sido ignoradas a favor de las mentiras de Renata, y se ofrecieron a testificar si era necesario. En una visita posterior, Sadie me abrazó primero apenas entró, la primera vez que iniciaba el contacto desde que todo comenzó. Jugamos juegos de mesa las 2 horas completas, y por momentos casi se sintió normal, como una tarde ordinaria en vez de una visita supervisada. Preguntó si podríamos comer pizza cuando volviera a casa, y le prometí sus ingredientes favoritos. 2 semanas después, llegó el reporte de Sloan. Yo era una madre capaz y amorosa. Renata había puesto deliberadamente a los niños en mi contra durante el tiempo que los tuvo. Ambos niños mostraban señales claras de manipulación y necesitaban terapia de trauma. Rowan había descrito, sin que se lo preguntaran, a una mujer filmándolo con un teléfono y diciéndole que su mamá estaba cansada de él. Callum dijo que el reporte prácticamente garantizaba que recuperaría la custodia en la audiencia final. Me senté en mi sillón después, con las piernas débiles, y esa noche entré al cuarto de Rowan e hice su cama, que había permanecido sin hacer durante 6 semanas, y luego la deshice y la volví a hacer. La oficina del fiscal de distrito consideró cargos criminales, reportes falsos, perjurio. Callum dijo que el reporte prácticamente garantizaba que recuperaría la custodia en la audiencia final. Me senté en mi sillón después, con las piernas débiles, y esa noche entré al cuarto de Rowan e hice su cama, que había permanecido sin hacer durante 6 semanas, y luego la deshice y la volví a hacer. La oficina del fiscal de distrito consideró cargos criminales, reportes falsos, perjurio, abuso psicológico infantil. Me reuní con una fiscal cuyo escritorio estaba cubierto con el expediente de Renata. Me preguntó qué quería que le pasara a mi tía, y las palabras salieron confusas y desordenadas. Una parte de mí pensaba que Renata estaba enferma y necesitaba ayuda de salud mental más que cárcel. Otra parte recordaba a Rowan gritando en esa camioneta y quería que la castigaran lo más posible. Le conté sobre la incapacidad de Renata para tener hijos propios y lo desesperada que eso la había hecho, y cómo había amado a Rowan y Sadie desde que eran bebés. No sabía si eso hacía lo que había hecho mejor o peor. La fiscal dijo algo que nunca he olvidado. En su experiencia, las personas que más lastiman a los niños casi nunca son las que los odian. Me preguntó si testificaría si el caso llegaba a juicio, y dije que sí. Mis hijos merecían que alguien defendiera oficialmente sus intereses, incluso en contra de mi propia tía. Callum después me explicó que mis sentimientos en realidad no controlaban si el Estado procesaba a Renata, ya que el Estado era quien demandaba, no yo. Pero mi cooperación importaría si el caso llegaba a juicio. Al final, ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, tratamiento obligatorio y libertad condicional en lugar de juicio, evitando que los niños tuvieran que testificar o que esos 11 videos se mostraran alguna vez en una pantalla, en una sala pública. Acepté no oponerme. La noche antes de la audiencia final no pude dormir, aterrada de que el sistema que ya me había fallado una vez pudiera fallarme de nuevo. A las 6 de la mañana, saqué la ropa de 2 niños que no estaban en la casa, porque lo había hecho cada mañana durante 7 semanas, y no se me ocurría una razón para detenerme justo el día en que quizás importara. El juez Lockhart revisó el reporte de Sloan.
las declaraciones de los testigos, la recomendación de Nolan. Me preguntó si estaba preparada para apoyar a los niños durante la terapia. Por supuesto, lo que necesiten. Restauró la custodia completa de inmediato, ordenó 6 meses de terapia familiar, dictó una orden de restricción contra Renata y remitió su caso para ser procesado, agregando que el propio tribunal había participado en el daño que se nos había hecho. Esa tarde recogí a Rowan y a Sadie del hogar temporal. Rowan corrió hacia mí llorando de felicidad. Sadie vino más despacio, cautelosa, y luego me dejó abrazarla. La madre de acogida me dijo que Rowan le había preguntado, la segunda noche, si a las mamás se les permitía cambiar de opinión sobre sus hijos. Esa primera noche en casa fue más difícil de lo que esperaba. Rowan no quería dormir en su propio cuarto. Hice una cama para ambos en el piso de mi habitación. La conversación en la cena fue forzada. A las 2 de la mañana, Rowan despertó gritando por una pesadilla en la que Renata volvía a llevárselo. Sadie observaba desde su manta, pero no se acercó. Había aprendido, en 7 semanas, que el consuelo era algo que había que aceptar con cuidado. La tercera noche, Rowan pidió bañarse. Abrí la misma llave, saqué el mismo vaso amarillo, y no pude moverme. La última vez que había hecho esto, mi teléfono había sonado. Le lavé el cabello con las manos temblando. Le dije que el baño estaba frío cuando preguntó por qué me veía extraña. Después grité contra una almohada, y luego salí y le leí un cuento. Me tomó 4 meses poder bañarlo sin que me zumbaran los oídos. La terapia familiar con Sloan comenzó 3 días después. Explicó que los niños a quienes se les separa de su hogar no aprenden principalmente que una persona mala los lastimó, aprenden que los adultos pueden ser anulados. Mi trabajo no era convencerlos de que yo era buena, era convencerlos de que era estable. Sadie tenía arranques de enojo por cosas insignificantes. A Rowan le dio ansiedad de separación repentina en la guardería. Sloan me explicó ambas cosas como respuestas normales al trauma. 2 semanas después, Sadie explotó durante la tarea, gritando que yo era una mala madre por haber permitido que se los llevaran. Me mantuve tranquila. Le dije que tenía derecho a estar enojada, que yo había luchado cada día. Lloró y admitió que sabía que no era mi culpa. Solo estaba enojada porque alguien debió protegerlos. Nolan visitó 2 veces para el monitoreo posterior a la reunificación. Limpié la casa durante 3 horas antes de cada visita, aunque ya me habían exonerado, porque eso es lo que cuesta. En su segunda visita me dijo que en 9 años había firmado 4 retiros que todavía lo perseguían, y que él no había sido quien firmó el mío, y que esa era la única razón por la que podía sentarse en mi mesa. El trabajo trajo un tipo particular de silencio. Nadie te pregunta nada una vez que ha escuchado que protección de menores se llevó a tus hijos, y ese silencio no se levanta solo porque te hayan exonerado, porque ser exonerada nunca se anuncia. Simplemente se detiene. Bajé la cabeza, hice mi trabajo, y le conté la historia completa a exactamente una persona 6 meses después. Lloró en su escritorio, y me sentí mal por habérselo contado. Priya venía a cenar casi todas las semanas ahora. Una noche, después de que los niños se durmieran, me dijo que todavía tenía pesadillas sobre aquel trayecto al juzgado, convencida durante todo el camino de que llegaría un minuto tarde, de que un juez ya habría firmado algo, y ese minuto se convertiría en el resto de mi vida. Le pregunté por qué había entrado a la casa de Renata ese día. Dijo que casi había dejado la caja con las cosas de mi esposo en el porche. Todo lo que tengo se redujo a si una mujer en duelo decidió cargar una caja una distancia más. La sentencia de Renata llegó un mes después. Fui sola. No quería a Sadie y a Rowan cerca de ese juzgado. Renata se puso de pie y se disculpó, con la voz quebrada, diciendo que sabía que lo que había hecho era imperdonable. Su abogado presentó años de tratamientos de fertilidad, abortos espontáneos y una depresión no tratada que había empeorado tras la muerte de mi esposo, hasta que empezó a ver a mi familia como lo que le habían prometido y negado, obsesionándose con mis hijos como los que ella no pudo tener naturalmente. Nada de eso justificaba lo que hizo, pero explicaba el porqué. El juez le dijo que había traumatizado a 2 niños que confiaban en ella y que tenía suerte de que su madre mostrara clemencia al no exigir el máximo castigo. Aceptó el acuerdo. 5 años de libertad condicional. Tratamiento psiquiátrico obligatorio de inmediato, sin contacto salvo que yo lo solicitara expresamente por vías legales. Pensé que sentiría satisfacción al verla sentenciada. En cambio, solo sentí vacío y cansancio. En el pasillo, después, el esposo de Renata me alcanzó, viéndose exhausto y más viejo. Se disculpó por no haberla detenido. Dijo que no había sabido el alcance completo de su plan hasta que Priya llevó esa laptop al tribunal. Y me contó que se iban a separar después de 34 años porque ya no podía confiar en ella. Luego me dijo que el cuarto de arriba estaba terminado desde febrero. Ella le había dicho que era para invitados, y él mismo había subido las camas. La sanación llegó en pedazos pequeños y desiguales. La ansiedad de Rowan en la guardería fue desapareciendo con las semanas, hasta que Becca llamó para decirme que había estado jugando con otros niños en vez de vigilar la puerta. Sadie volvió al fútbol 5 semanas después. Me estacioné, pero no bajé del auto, porque Sloan había dicho que el punto era que ella caminara hacia algo sin que yo estuviera pegada a su lado. Owen simplemente le gritó que se apurara, como a todos los demás. Ella corrió. En el camino
camino a casa, habló todo el trayecto sobre la jugada de una compañera de equipo y nunca preguntó si estábamos a salvo. En terapia, Sadie finalmente admitió lo que más le asustaba, que si volvía a quererme demasiado, algo malo podría pasar y también me perdería a mí, como había perdido a su padre. Me había estado alejando como forma de protegerse. Sloan la ayudó a entender que construir muros solo la haría sentirse más sola y que confiar de nuevo era la manera en que las familias sanan. Esa noche, durante la cena, Sadie inició una conversación de verdad por primera vez desde la reunificación. Semanas después, secando platos juntas, Sadie me dijo que lamentaba haber estado tan enojada conmigo. Le dije que no tenía nada que disculpar, que su enojo había sido completamente justificado. Me abrazó ahí mismo, junto al fregadero, con el agua empapando ambas camisas, la primera vez que iniciaba afecto físico desde la reunificación. Otras pequeñas reparaciones fueron surgiendo. Rowan empezó primer grado con mucha menos ansiedad de lo que esperaba. Su maestra me dijo en la reunión de otoño que hablaba con orgullo de su mamá y parecía genuinamente contento. En su diario, cuando le pidieron dibujar a su familia, dibujó a 3 personas y un perro que no teníamos. 2 meses después conseguimos uno. La vida se fue reconstruyendo con nuevas rutinas. Noches de película, sábados de fútbol, visitas los domingos a la banca donde habíamos esparcido las cenizas de mi esposo, donde Rowan dejaba piedras y dibujos doblados y yo nunca le dije que se detuviera. Llegó una carta del abogado de Renata pidiendo permiso para enviar tarjetas de cumpleaños. Sloan dijo que cortar todo contacto podría generar resentimiento más adelante, pero que cada contacto tenía que pasar primero por mis manos. Esa era la parte que les habían quitado a los niños, y devolvérsela era el punto. Acepté las tarjetas, pero no regalos ni solicitudes de contacto. Sadie leyó la suya y preguntó si las personas que hacen cosas malas pueden volverse buenas otra vez. Le dije que no lo sabía, que tal vez algún día ella misma podría decidirlo. Días después encontré la tarjeta en el reciclaje y nunca lo mencioné. La tarjeta de Rowan quedó sin abrir sobre la barra hasta que la olvidé por completo en medio de su fiesta de 7º cumpleaños. Ese olvido, me di cuenta, fue lo más sano que hice en todo el año. Mi suegra llamó en octubre, queriendo ver a los niños en Navidad. Me explicó que Renata la había llamado primero, antes que protección de menores, antes que nadie, llorando durante 1 hora, y que le había creído porque el duelo hace que sea más fácil creer que la viuda de tu hijo está fallando, que aceptar que tu familia produjo a alguien capaz de lo que hizo Renata. Le dije que la entendía. También le dije que no, en Navidad no, tal vez después. Preguntó cuánto después y le dije que no lo sabía, y la dejé llorar sin retractarme de nada. La directora de la escuela de Sadie pidió reunirse conmigo ese septiembre. Me dijo que había pensado en nuestra llamada telefónica cada semana durante 1 año, que solo había seguido la política del distrito y que esa política la había convertido en uno de los muros entre una madre y su hija. Dijo que no me estaba pidiendo perdón, me lo estaba contando porque había cambiado la política, para que ningún otro padre bajo investigación en esa escuela volviera a escuchar que un desconocido por teléfono sabía más del día de su hijo que ellos mismos. Fue la única persona que alguna vez me dijo que había cambiado lo que me había lastimado, en lugar de solo disculparse por ello. Una vecina que había dado a protección de menores una declaración a favor de las acusaciones de Renata se disculpó conmigo en el supermercado meses después. No estaba lista para perdonarla, pero logré ser cortés. Le dije que una mentira de ese tamaño necesita a mucha gente común dispuesta a sostenerla, y que ella la había sostenido. Dijo que solo había repetido lo que Renata le contó. Le dije que ese era exactamente el problema. La evaluación de 6 meses de Sloan encontró progreso real. Los arranques de Sadie habían disminuido. La ansiedad de Rowan era manejable, y recomendó reducir la terapia a cada 2 semanas. Lloré en el estacionamiento durante 10 minutos, sin ninguna razón aparente. Y Sloan después me dijo que eso es común. La gente no se derrumba durante la emergencia. Se derrumba la primera vez que alguien les dice que ya terminó. Decidí no buscar más contacto con Renata, ni siquiera supervisado. Sloan apoyó por completo mi decisión. La clemencia y el acceso no son lo mismo, y ya le había dado la primera a Renata en la oficina de la fiscal cuando pedí que la enviaran a tratamiento en lugar de a prisión. No le debía la segunda por el resto de mi vida. Sadie entró al equipo selectivo de fútbol ese otoño y me pidió que fuera su entrenadora asistente, una señal de que confiaba en mí de nuevo y quería que participara en lo que le importaba. Pasé las noches estudiando ejercicios y videos de entrenamiento como si fueran los documentos más importantes que había leído jamás. Estar en esa línea de banda cada sábado con una chamarra de entrenadora también significaba estar frente a 40 padres, algunos de los cuales habían escuchado algo sobre el caso y ninguno conocía la verdad. Lo hice de todos modos, semana tras semana, y dejé que me miraran. Su equipo llegó a la final gracias a no haber recibido un solo gol en 6 partidos. Sadie jugaba de defensa central, la posición en la que uno se para en el último lugar antes de la portería y pone el cuerpo delante de cosas que se mueven muy rápido. Y si lo haces perfectamente, nadie lo nota. El partido de la final fue frío, físico y sin goles la mayor parte del tiempo. En el segundo tiempo recibió un codazo en la boca, escupió sangre sobre el pasto y rechazó el cambio. Un año antes, me habría aterrado lo que pensarían 40 padres observando de una madre que deja a su hija seguir jugando mientras sangra. Ahora ya no me importaba. Empatados. Con 2 minutos restantes,
Nos dieron un tiro de esquina. Las defensas centrales casi nunca suben para esos, pero al final de un partido empatado es el único momento en que la persona cuyo trabajo entero es detener cosas puede ir a empezar una. Le hice una seña para que subiera. Nos dieron un tiro de esquina. Las defensas centrales casi nunca suben para esos, pero al final de un partido empatado es el único momento en que la persona cuyo trabajo entero es detener cosas puede ir a empezar una. Le hice una seña para que subiera. Corrió todo el largo de la cancha. Se elevó por encima de dos defensoras y cabeció el balón que entró rozando el travesaño por debajo. No se quedó a celebrar con su equipo. Corrió directo hacia mí, con sangre en el labio, gritando, y me abrazó frente a todo su equipo y todos los padres que miraban. Ranata había pasado meses construyendo una historia sobre quién era yo, y había logrado que un juez, una trabajadora social, una vecina, incluso mis propios hijos, la creyeran por un tiempo, pero nunca pudo lograr que siguieran creyéndola. Eso fue lo único que no pudo fabricar, archivar, fotografiar ni planear. Esa noche acosté a Rowan, todavía con el gorro de pompón que se había negado a quitarse desde el pitido final. Me senté al borde de su cama como lo había hecho cada noche antes de que me lo quitaran, y cada noche desde que me lo devolvieron. Antes de quedarse dormido, dijo: «Te quiero 100 para siempre, mamá». Las palabras exactas que solía decirles mi esposo antes de morir, en la puerta, con la mano en el interruptor de la luz, cuando Rowan tenía apenas 3 años, demasiado pequeño para recordarlo por sí mismo. Escucharlo se sintió como una bendición, como si mi esposo me dijera que había cumplido mi promesa. Se lo devolví, sentada ahí en la oscuridad con la mano en su espalda, 100 para siempre.